quien les expone. Entonces, mi nombre es Fabio Lozada, estudiante de octavo semestre de medicina. Y pues junto con Freddy tenemos el honor, el placer y el gusto, primero de darle la bienvenida a los nuevos miembros y segundo de empezar con este ciclo de charlas en cardiología con el tema muy bonito y de interés en salud pública que es la falla cardíaca. Esperamos que lo disfruten, que pongan atención, que se lleven algo de esta charla, que aprendan mucho. Y pues, entonces vamos a empezar con la falla cardíaca, vamos a hacer una pequeña revisión de tema y una aproximación clínica. Entonces el contenido de la charla va a ser falla cardíaca aguda, falla cardíaca crónica y caso clínico. Con Freddy nos propusimos 3 objetivos. Uno, que ustedes aprendan a reconocer un paciente típico con falla cardíaca, cómo desarrolló su patología y qué hacer para ayudarlo sin morir en el intento. 2, resumir la información allá en la literatura con fines de aplicar este conocimiento en nuestra práctica médica cotidiana. O sea, les vamos a decir lo que sí o sí se tienen que aprender. Tercero, hacer lo anterior en menos de 1 hora y 20 minutos. Entonces vamos a empezar con la falla cardíaca aguda. Para empezar les voy a presentar a Pachito. Pachito es un hombre de 72 años, hombre colombiano, el cual tiene obesidad, hipertensión, dislipidemia, y es el paciente típico de falla cardíaca. Pachito fue diagnosticado hace 2 años con falla cardíaca crónica. Le dieron una receta, unos medicamentos, y sin embargo, cuando Pachito se sintió bien, él sintió que se había mejorado, que se había curado, entonces dejó de tomárselos. Pachito cuando dejó de tomárselos empezó a tener otra vez los signos y síntomas clásicos de la falla cardíaca. Él dice que tiene fatiga, que se siente ahogado, que los pies se le hinchan. Entonces vamos a ver qué le pasó a Pachito, qué podemos hacer para ayudar a Pachito y por qué fue que le ocurrió esto a Pachito. Entonces, vamos a empezar con la definición de falla cardíaca. Para la falla cardíaca decimos que es un síndrome clínico característico por un conjunto de síntomas y signos típicos de la falla cardíaca. Estos ya sean por congestión o por hipoperfusión, que a menudo son ocasionados por una anormalidad cardíaca estructural y o funcional, resultando en la reducción del gasto cardíaco y o elevadas presiones intracardíacas. En pocas palabras, muchachos, el corazón es incapaz de suplir las necesidades metabólicas del cuerpo o lo hace a expensas de incrementar las presiones dentro de este, ya sea porque no se contrae bien, no se dilata bien o ambas. Entonces, para lo que nos compete la falla aguda es el inicio rápido o el empeoramiento de estos síntomas y signos. Es una condición médica que atenta contra la vida del paciente, requiere evaluación y tratamiento urgente. A grandes rasgos se divide en dos, la falla cardíaca aguda de novo en el 25% de los casos. Entonces es este paciente que está debutando, o sea, la primera vez que tiene estos síntomas y signos, no es muy común, en el 25% no más, y los 3 etiologías típicas son la disfunción miocárdica aguda, ya sea isquémica inflamatoria tóxica, la insuficiencia valvular aguda o la tamponada pericárdica. El clásico, como Pachito, es que tenga una falla cardíaca crónica que se descompensó agudamente. Entonces, por sus siglas en inglés, y corresponde al 75% de los casos. Entonces, esto puede ser por algún precipitante o no. Entre los 3 precipitantes más comunes encontramos la no adherencia al tratamiento. Pachito dice que los medicamentos le hacen orinar mucho por la noche, entonces por eso no le gusta tomárselos. Puede ser porque pobre adherencia a la dieta, entonces son pacientes que por lo general tuvieron una reunión familiar, una fiesta, entonces comieron de más, tomaron de más, entonces llegan descompensados. Y en amarillo y resaltado la más importante, la infección. Entonces, en el 40% de los casos se ha documentado que la causa es una infección, y entre ellas la más común es la pulmonar, la urinaria y pues en estos días el COVID, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación que sí o sí nos tenemos que aprender, que nos va a guiar en el pronóstico, nos va a guiar en la clasificación del paciente para hacerlo de manera más óptima, más práctica, más rápida y para prometerle un tratamiento más eficaz al paciente? Es esta la clasificación de Stevenson. Entonces Stevenson dijo, guíese en dos perfiles clínicos. Uno, si el paciente está congestionado, si
no está congestionado, entonces decimos que el paciente está seco. Si el paciente está congestivo, entonces decimos que está, o sea, si no está congestivo, decimos que está seco. Si está congestivo, vamos a decir que está húmedo. ¿Y yo cómo sé que un paciente está congestivo? Bueno, pues porque el paciente viene con disnea, con ortopnea, con disnea paroxística nocturna, le veo los miembros inferiores y están edematosos, tiene fobia, le veo la yugular y está distendida, eh, el, el hígado puede estar distendido, hepatosplenomegalia, puede haber ascitis. Y el otro parámetro es la hipoperfusión. Entonces, si no está hipoperfundido, yo digo que el paciente está caliente, y si está con hipoperfusión, perdón, si no está con síntomas de hipoperfusión, digo que está caliente. Si tiene síntomas de hipoperfusión, digo que está frío. Entonces, ¿cómo sé que tiene hipoperfusión? Bueno, porque cuando lo toco, por ejemplo, en la tibia, entonces va a estar frío, el paciente no está orinando, el paciente está aletardado, está somnoliento, está confuso, porque no le está llegando la suficiente sangre, puede estar hipotenso, o sea, puede estar con signos de choque. Entonces hago una combinación. Entonces, si el paciente no está congestivo y no está hipoperfundido, digo que está seco y está caliente. Entonces, un paciente o que no tiene falla cardíaca o que está controlado. Si está congestivo pero no está hipoperfundido, entonces digo que no tiene síntomas de hipoperfusión, entonces digo que está caliente y está húmedo. Este es el perfil B y es el perfil más común. Está congestivo pero no está con síntomas de hipoperfusión. El perfil C es el de más mal pronóstico, porque está tanto congestivo como con signos de hipoperfusión. Entonces son pacientes que se me están choqueando o están al borde del choque. Y el perfil L, que es un paciente que no está congestivo, o sea, que no tiene una gota de agua de más, pero está con síntomas de hipoperfusión. Entonces, ¿cómo así? Entonces, este es un paciente que, por ejemplo, tiene un sangrado activo, que está deshidratado. Entonces, para esto es que me sirve esta clasificación. En cuanto a la epidemiología, 1 al 2% de la población adulta sufren de esta enfermedad, 5.1 millones en Estados Unidos, 23 millones a nivel mundial. La enfermedad cardíaca descompensada es la primera causa de ingreso hospitalario en personas mayores de 65 años en países occidentales, 1 millón de admisiones de hospitalarios al año, el triple que hace 30 años. La incidencia y la prevalencia aumentan con la edad. Para Colombia, para el 2019 se estimó que habíamos 47.700.000 de colombianos con una prevalencia de 2.3%. Eso quiere decir que más o menos 1.100.000 de colombianos padecen de esta enfermedad. La primera causa de esta es la isquémica, seguida de la idiopática, la valvular, Chagas e hipertensión. Y se estimó que la mortalidad promedio es de 5.54 en Colombia. Entonces, 3 tips, váyanse con estos 3 tips. Es predominantemente en hombres con edad promedio mayor de 70 años. Las mayorías de los pacientes, entre 66 y 75%, presentan una falla descompensada aguda en vez de una de novo. O sea, alguien que ya tiene la enfermedad y se descompensó es más común que alguien que la empezó de novo y que exhiben altas cargas de comorbilidades. En estos pacientes, en estudios se ha reportado casos hasta de diabetes mellitus en el 40% de los casos, EPOC 20%, por mencionar algunos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, este es pues uno de los temas principales que queremos que aprendan, porque si se aprenden esto, el diagnóstico y el tratamiento y la clínica es, mejor dicho, no la tienen que recordar, solamente es pensar. Entonces, se propuso un modelo cardiorrenal. Entonces decían, el riñón se dañó, retiene sodio, retiene agua y eso carga el corazón y listo. Pero eso no cumple con todas las cosas que se ven en esta enfermedad. Después propusieron que no, que el problema era de la contracción cardíaca, pero esto tampoco cumple con todas las fisiopatologías en esta enfermedad, y finalmente se llegó al modelo neurohormonal. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo está en una constante lucha por la homeostasis entre los diferentes sistemas.
que se ven relacionados con el corazón, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, el simpático, con el parasimpático, etcétera. Entonces, esta homeostasis se pierde. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, hay una anoxa, entonces que, por ejemplo, vamos a decir que es aguda, entonces que es un infarto agudo miocardio que es crónica, una hipertensión arterial sostenida, pero recuerden que hay muchas causas, ya sea tóxica, inflamatoria, autoinmune, cardiogénica, más que todo en niños. Entonces acá les dejamos pues todas las causas por si las quieren repasar. Entonces esta noxa causa un daño, este daño entonces activa sistemas. ¿Qué sistemas? El sistema nervioso simpático a través de la norepinefrina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema inflamatorio, especies reactivas de oxígeno. ¿Y esto para qué? Para que haya una reparación del daño, para que aumente el inotropismo, para que aumente la vasoconstricción periférica, aumento de la volemia. Todo esto me ayuda a proteger los órganos de la hipoperfusión, y esto se regula a través de estos contrarreguladores que son vasodilatadores, básicamente el péptido natriurético auricular, el ventricular, las bradicininas, prostaglandinas, óxido nítrico, etcétera. Entonces el balance de todo esto me ayuda. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Que a través del tiempo estos mecanismos ya no dan abastos. Entonces lo que antes nos protegía ahora es lo que nos va a afectar gravemente. Pero entonces ¿cómo? Entonces en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces se acuerdan que hay hay el sistema, ¿no? Entonces se secreta renina por el hígado, por el riñón, perdón. Se secreta porque el riñón sensa que hay hipovolemia. ¿Por qué? Porque si bien estamos acumulando líquido, ese líquido no está circulando efectivamente, sino que se está almacenando en otras partes. Entonces esto se sensa como hipoperfusión y esto se sensa como que necesitamos más líquidos, más tensión arterial. Entonces el angiotensinógeno que va libre por el sistema circulatorio, entonces se encuentra a la renina y la convierte en angiotensinógeno 1. Este va libre por el torrente y se sabe que esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, lo convierte a angiotensina 2. Esto no solo está en el pulmón, se sabe que en pacientes con falla cardíaca está presente en varios órganos y que está altamente sobreexpresada. Entonces me genera esta molécula que es el eje de la fisiopatología, la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque esto me va a activar la hormona antidiurética, la aldosterona, me va a generar vasoconstricción periférica, me va a retener sodio, más agua, cloro, me excreta potasio, pero sobre todo acá me va a activar el simpático, especialmente a través de la noradrenalina. Esto lo que va a generar es vasoconstricción periférica. Al haber vasoconstricción periférica, hay hipovolemia, hay hipoperfusión, y el riñón vuelve y secreta renina, y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces acá entendemos la importancia del tratamiento, porque hay que dar ARAs, los losartán, los valsartán, para contrarrestar los receptores de esta molécula, porque hay que dar IECAS, los PRILes, para inhibir esta enzima convertidora y pues detener todo este proceso. Además que esta es sin de las bradicininas, que es un contrarregulador, entonces bajo esto y potencio los contrarreguladores, entonces por eso sirve el tratamiento. Entonces el equilibrio, o sea, entre los receptores de la angiotensina, el 1 y el 2, entonces lo que me generan es como en su primera instancia es que haya mantención de la hipertensión arterial, un equilibrio de hidroelectrolito y una regeneración. Cuando yo me pierdo de este equilibrio, entonces lo que antes me ayudaba ahora me va a afectar. Entonces hay aumento de la poscarga por mantención de la tensión arterial crónicamente, congestión por tanta agua y tanto sodio que se está reteniendo, y fibrosis por activación del simpático que activa fibroblastos, y esto me daña el corazón. En cuanto a la aldosterona, sabemos que causa hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrosis, lo que estábamos viendo, vasoconstricción periférica, me genera disfunción endotelial. Esto es importantísimo porque el endotelio es un órgano que me genera muchos contrarreguladores, o sea, genera muchas sustancias, entre ellas proinflamatorios, antiinflamatorios, vasoconstrictores, vasodilatadores. Si esto se me daña, entonces se pierde todo eso
y entendemos por qué, entonces si se daña el endotelio, es más fácil que haya agregación plaquetaria. Al haber más agregación plaquetaria, estos pacientes son más propensos a generar trombos, entonces por eso hay que se genera en el tratamiento tromboprofilaxis, y esta disfunción de los vasoreceptores que activen directamente el sistema nervioso simpático. Entonces nosotros en la carótida y en el callado ártico tenemos vasoreceptores que sensan cuando hay hipervolemia, y esto activa el parasimpático y esto me frena el simpático en condiciones normales. Como esto se me está perdiendo, entonces tras de que el simpático está súper activado, el único freno que había pues también se perdió. Por otro lado, la hormona antidiurética me genera, cuando yo tengo muchos iones en la sangre, en el cuerpo, entonces lo que me hace es reabsorber agua y diluir estos iones. Entonces, bueno, pero con el tiempo esto me va a generar de tanta agua que absorbe una hiponatremia dilucional. Y también me va a activar genes fetales que van a repercutir sobre las cabezas de miocina, como vamos a ver más adelante, y que me van a haber una disfunción en la contracción del ventrículo. Entonces el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático se perdió. Entonces el simpático que nos ayudaba en la respuesta de huida o pelea, entonces por receptores alfa 1 que generaba vasoconstricción, ahora me va a generar mayor poscarga, como a través de los receptores beta 1, especialmente los del corazón, genera mayor frecuencia cardíaca, mayor inotropismo. Ahora esto me va a aumentar el gasto de oxígeno, y como vamos a ver, las mitocondrias no van a dar abasto, entonces se va a perder esos miocitos, genera una deformación por hipertrofia del ventrículo izquierdo, activa fibroblastos, esto me genera fibrosis, las fibrosis me generan de por sí un cambio proarrítmico, y fuera de eso van a haber cambios iónicos que también van a generar que el paciente se vuelva proarrítmico. Entonces, de los contrarreguladores, uno de los más importantes, hay muchos, solo vamos a mencionar uno, es el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, de brain, que se descubrió en cerebros de cerdos, pero pues después se dio cuenta que la mayor producción es a través del ventrículo. Entonces, como estamos reteniendo tanta agua por todo el problema que estamos viendo, pues se me distienden las cavidades, se secreta esto va a la circulación, se siente para que se secrete sus moléculas activas, el ProBNP y el NT-proBNP. Entonces, por eso en el diagnóstico vamos a ver que estas tienen un valor predictivo negativo alto, o sea que si no lo tienen no va a tener la enfermedad, no, es lo más probable. Entonces, lo que va a hacer estos péptidos, en pocas palabras, es natriuresis, perder agua y sodio y generar vasodilatación. Y esto para contrarrestar pues todo el problema que estamos viendo. Y un regulador de este sistema es la neprilicina. Quiero que la tengan muy presente porque la neprilicina escinde las moléculas activas y frena este mecanismo. Entonces, si yo le doy un medicamento que me inhiba la neprilicina, entonces voy a potenciar todo este mecanismo y mejorar el estado de mi paciente. Entonces, por eso se ha visto que últimamente el sacubitril o valsartán ha sido uno de estos medicamentos que ha revolucionado pues la mortalidad en los pacientes, ¿no? Porque aparte de ser un ARA2, que ya veíamos la importancia, es inhibidor de la neprilicina. Entonces, muchachos, en conclusión, hay una ruptura de la homeostasis por todo lo dicho. Entonces, a nivel celular hay una hipertrofia. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptarnos al cambio de presión y al cambio de volumen. Entonces, por este lado, si me hipertrofia, ¿qué pasa? Entonces, hay una ley que se llama la ley de Laplace, que es para ver la tensión en el ventrículo, en la pared ventricular. O sea, esta tensión le vamos a llamar postcarga. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de la presión que haya en el ventrículo por el radio de este sobre el grosor del mismo por 2. Como yo me hipertrofio, entonces disminuyo el radio y aumento el grosor. Entonces, como el radio está multiplicando y este está dividiendo, entonces me va a disminuir la poscarga, o sea, el corazón va a tener menos presiones contra las que ejercer. Entonces, bueno, y también me aumenta el inotropismo. Entonces, en un principio la hipertrofia es buena, pero ¿qué pasa? Que como se mantiene en el tiempo, entonces al haber tanto volumen, entonces aplicamos acá lo de la ley de Starling.
Entonces, a mayor precarga, mayor fracción de eyección, hasta en condiciones normales hasta cierto punto. Pero como hay tanta cantidad acá de líquido, se separan tanto las sarcómeras que esa ley se pierde. Entonces, como aumenta el radio que está multiplicando y como disminuye el grosor que está dividiendo, pues indudablemente el estrés, la tensión a la que se somete la pared va a ser mucho mayor. Conclusión, este corazón está mucho más sometido a tensión y por ende va a llevar a la claudicación del mismo y por ende a la muerte del paciente. En cuanto al miocito, entonces entendemos que esta hipertrofia aumenta el consumo de oxígeno, a mayor volumen celular, pues necesito más oxígeno, las mitocondrias nos ayudan, se hipertrofian, pero ellas ya no pueden más, entonces en estadios avanzados claudican, hay una disfunción, entonces el oxígeno y el ATP que nos proveía ya no está, entonces la célula tiende a hacer apoptosis exagerada, a aumentar la necrosis, las organelas se nos dañan, ¿y qué más pasa? Que si hacemos zoom en el sarcómero, entonces nos damos cuenta que está la actina y está la miocina. Entonces nos damos cuenta que para que se dé el golpe activo, para que haya contracción, necesitamos que esta es la actina, está la miocina, está la tropomiocina y están las troponinas, la I, la C, la T. Entonces necesito que se me quite la tropomiocina para que esta cabeza se me pueda adherir a la miocina y dar el golpe. Para eso necesito que haya calcio y para que sea de todo esto necesito ATP. Como ya no tengo ese ATP, entonces ¿qué pasa? Que ya no puedo sacar el calcio. Bueno, eso es para contracción y para relajarme también necesito ATP para que me suelte el calcio, para que vuelva a accionar la tropomiocina y se relaje. Como ya no tengo ATP, ya no tengo esa habilidad, entonces va a haber una disfunción tanto en la contracción como para contraer, como para dilatar, como para relajarse. Y también, como decíamos de los genes actúan a nivel de esta cabeza de miocina y la hacen disfuncionantes por muchas razones, entonces el golpe tampoco, o sea, que se unía al sitio activo de la actina, tampoco lo va a hacer de manera correcta y también estamos afectados por ese lado. Por el otro lado, se sabe que en los pacientes con falla cardíaca este sarcómero se claudica, también se daña. Entonces, este calcio necesitamos eliminarlo, el 75% se almacena, eliminarlo del citoplasma, o sea, lo almacenamos en el retículo o lo sacamos de la célula. ¿Por qué? Pues porque si hay mucho calcio, entonces también no está funcionando, o sea, no nos va a ayudar tampoco en la relajación y contracción. Entonces, ¿qué hace la célula si ya no tiene el retículo? Pues entonces lo saca por este canal, pero por cada calcio que sacamos entran 3 de sodio. ¿Y esto en qué repercute, muchachos? Pues de que esto se me va a llenar de cargas positivas. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues bueno, si tenemos el potencial en reposo que es negativo, menos 85 más o menos, entre más cargas positivas tengo, más lo voy haciendo positivo, más lo voy haciendo positivo y más lo voy acercando al umbral de despolarización. Por ende, cualquier fluctuación, por mínima que sea entre el sodio y el calcio, lo que sea que me haga más positivo, de una vez me va a empezar a disparar. Y como tengo tanta cantidad de calcio, tanta cantidad de sodio y los de potasio también se me están dañando, entonces, ¿qué hago? Esta fase de meseta se me hace más larga, más larga. Y al hacerse más larga hay más oportunidad de que se generen extrasístoles. Por eso los corazones de estos pacientes son proarrítmicos. Entonces, en conclusión, va a haber más apoptosis, más necrosis, porque el citoesqueleto a través de la actina, la titina, eso se vuelve disfuncionante también, entonces hay mucha muerte. El espacio entre miocito y miocito también se degrada, el colágeno se ve alterado porque los fibroblastos están muy activados. Esta fibrosis exagerada de por sí también me genera arritmias, le da rigidez al corazón, y a nivel cardíaco y a nivel sistémico, pues ya lo que hemos mencionado. Entonces, en conclusión, como Pachito no conoce nada de esto, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que su corazón se remodeló. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel estructural, a nivel funcional, a nivel eléctrico, en todos los niveles está afectado. Ha perdido su función inicial y ya no la va a recuperar. Pero, ¿qué podemos hacer por él? Podemos hacer es que no siga avanzando este proceso.
le podemos ofrecer la mejor calidad de vida que podamos, el mejor pronóstico, siempre y cuando él nos ayude a ayudarlo, y decirle que si no lo hace, un día el corazón ya no va a poder más, hasta que un día, pues esto va a terminar muy mal. ¿Cuál es la clínica entonces de Pachito? La clásica. Entonces decimos que como hay aumento de las presiones porque hay aumento del volumen, entonces ¿qué pasa? Esto repercute, va repercutiendo hacia atrás, hacia atrás. Si el ventrículo está sobrecargado, entonces se va a empezar a sobrecargar la aurícula, va a haber mayor presión a nivel pulmonar, entonces si le hacemos un zoom, al haber mayor presión en el capilar, entonces va a haber mayor paso de agua a la barrera alveolo-capilar, y al engrosarse esto, entonces entendemos que se pierde esta difusión de oxígeno o dióxido de carbono, ya se vuelve mala, por decirlo de esa manera, y entonces el paciente me llega con disnea. La importancia de la disnea es que la debemos clasificar, entonces más adelante les van a hablar del tipo funcional, en tipo 1, 2, 3, 4, y la que quiero que recuerden acá es los tipos de disnea, en cuanto a si es ortopnea, disnea paroxística nocturna, o si es, bueno, esas dos son las más comunes. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, como está reteniendo tanto líquido, ¿cierto? Entonces, la fuerza de gravedad hace que el reflujo, porque los venas tienen pues el 40% de la volemia, entonces que este reflujo venoso sea más lento, sea más despacio. Sin embargo, cuando el paciente se acuesta, esta presión que está ejerciendo la gravedad se disminuye, entonces ya hay un mayor retorno venoso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que le va a llegar más o menos entre 1 litro y medio más de sangre al corazón, es decir, que es como si él estuviera haciendo ejercicio, con solo acostarse, y por eso entra en disnea. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la disnea paroxística nocturna? Bueno, pues que los edemas, o sea, esta retención de líquido que está en los miembros inferiores, cuando él se acuesta, esto se reabsorbe. ¿Por qué? Porque el corazón está relajado, está tranquilo, estamos durmiendo, las demandas son menos, entonces se reabsorbe esa agua, poco a poco se va reabsorbiendo, y entonces eso vuelve y aumenta el retorno venoso, y entonces el paciente se me va a levantar a las 3 o 4 de la mañana y me va a decir que no se estaba ahogando, no puede respirar, o tiene que poner la cara a la ventana para poder respirar. Entonces, como esta presión acá también pulmonar me distiende los receptores J me desencadenan la tos, entonces Pachito también puede venir con tos. Como entiendo que se está acumulando, hay sí, o sea, el paciente está congestionado, entonces si lo vemos por el lado del ventrículo derecho, entonces todo de para atrás empieza a congestionarse, entonces empieza a haber dilatación yugular, empieza a haber reflujo hepatoyugular positivo, puede haber ascitis, puede haber hepatoesplenomegalia, y entre otros. Si hacemos como todo se me está congestionando, también se me va a congestionar las células del intestino. Si estos son los enterocitos, estas las microvellosidades, y este es el capilar, y decimos, como veíamos en los alvéolos, que se congestionaban, entonces si acá hay mucha agua y acá también, entonces los nutrientes no se pueden absorber de una manera óptima, al igual que tampoco se pueden absorber los medicamentos. Es por eso que cuando vamos a dar el tratamiento, lo damos intravenoso, lo estabilizamos y ahí sí lo cambiamos a oral. Mientras tanto, pues no va a haber una buena absorción, y por eso es que en pacientes muy avanzados se ve la caquexia cardíaca, porque como no están absorbiendo alimentos y fuera de eso están sometidos a tanto estrés que es esta enfermedad, pues por eso terminan así. Si se quieren llevar 3 síntomas, llévense en estos 3: la disnea en sus diferentes presentaciones, la fatiga. ¿Y por qué se fatigó? Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo necesita redistribuir la sangre hacia los órganos vitales, el corazón, el cerebro, riñón. Entonces, como los músculos y la piel no son vitales, pues hace vasoconstricción, y esa vasoconstricción me genera hipoperfusión, entonces el paciente se me cansa muy rápido.
y la otra es el edema en miembros inferiores. ¿Y cómo se ve este edema? Más o menos así, es un edema blando que deja godet o fobia, que es esto, que deja una marca porque hay agua, y diferenciarla del, no nos vayamos a confundir con el renal. El renal es más generalizado, más de tejidos blandos como los párpados, en cambio este es más bilateral, de miembros inferiores que va ascendiendo, que se va empeorando a lo largo del día. Entonces, anamnesis, entonces le preguntamos los factores de riesgo más importantes. Hay muchos, pero estos hasta en el 50% se han visto que son los más comunes. Hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, dislipidemia, obesidad, falla renal crónica. Le pregunto si consume cardiotóxicos, si es fumador pesado, consumo pesado de alcohol, estimulantes, anfetaminas, cocaína. Le pregunto si ha tenido antecedentes familiares de falla cardíaca o de cardiopatía, porque eso me aumenta el riesgo de que él pueda tenerla. Le indago por los signos y síntomas que ya vimos. Le pregunto cuáles son los precipitantes, si fue porque no comió bien, no está buena adherencia, lo que ya vimos. Si ha tenido cambios recientes en la dosis, si es un paciente ya crónico y que le cambiaron la dosis y empeoró. Entonces, pues mirar eso, si ha tenido hospitalizaciones previas. ¿Y esto para qué me sirve? Pues bueno, porque esta es la historia de enfermedad, la historia natural de la enfermedad. El paciente empieza con el 100% de su funcionalidad en su corazón, por lo que ya hemos visto, tiene un deterioro, entra en una complicación con los medicamentos y con el tratamiento que vamos a ver, lo logramos sacar, pero el paciente ya no va a volver a recuperar, o sea, no va a volver al inicio, o sea, a su 100%, sino cada vez va a ir perdiendo más y más hasta que finalmente muera. De la anamnesis, lo más importante, el que más LR positivo tiene, es descubrir que el paciente pues tiene una falla cardíaca, estructural, funcional, la que sea. Eso nos inclina más hacia el diagnóstico o sea, que tiene una alteración estructural. Y si el examen físico, los tres más importantes signos, o sea, los que sí o sí tienen, los que les dan motivos y razones para decir que el paciente tiene falla cardíaca, llévense en el S3 cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón en la dilatación se está llenando muy bruscamente, entonces eso me genera un tercer ruido. Entonces van a escuchar algo como... el reflujo abdomino-yugular también tiene un LR alto y la distensión venosa yugular. Entonces así es como se vería la distensión venosa yugular. Listo. Tomo yo aquí ahora. Entendiendo cómo nos va a llegar el paciente, por lo que nos acaba de explicar Fabio, entendiendo por qué nos va a llegar así el paciente, ya vemos de que hacer el diagnóstico y pensar en el tratamiento deja de ser un poco difícil. Entonces, para hacerlo aún más fácil, estas sociedades de cardiólogos se han creado ciertas clasificaciones para los tipos de falla y las formas en las que estos se presentan, para que sea más fácil buscar la etiología, entender la presentación de los síntomas de los pacientes e incluso mejorar Gracias, Giselle. Incluso mejorar el tratamiento. Entonces tenemos estas tres clasificaciones, que son la anatómica, tenemos la imagenológica, que es la más importante al momento de determinar el tratamiento, lo vamos a ver más adelante, y la funcional. ¿A qué hace referencia la atómica? A la anatómica, todos los hemos escuchado, son los pacientes que llegan con una falla derecha, son los pacientes que llegan con una falla izquierda. ¿Por qué es importante? Por los síntomas que van a presentar. Los pacientes que consultan con una falla derecha consultan con síntomas más sistémicos, como así, consultan con el edema, lo podemos encontrar con la visceromegalia, los podemos encontrar con ascitis, pacientes en anasarca. Y por el contrario, los pacientes que llegan con una falla izquierda son pacientes que consultan más por cuadros de congestión pulmonar. ¿Como cuáles? La disnea paroxística nocturna, la ortopnea, que ya Fabio nos explicó cómo se da. Y por eso es muy importante entender esta clasificación, porque ya podemos ir pensando en qué parte del corazón está la lesión, en qué parte del corazón se está empezando a dar el daño, la alteración estructural,
e intervenir a tiempo para no llegar a un corazón dilatado, a un corazón en falla, en que ya no hay mucho que hacer, sino preservar lo malo que está. Me salto la imagenológica por un momento y hablamos de la funcional. ¿En qué consiste la funcional? La funcional es determinar si es una falla sistólica o si es una falla diastólica. ¿Cuáles son las diferencias? La falla sistólica es una falla donde el corazón no saca la sangre que tiene que sacar. ¿Cómo así? Los ventrículos se llenan, pero al momento de hacer la eyección no sale completa. Entonces ya podemos ir pensando en que si sabemos que es FEVI, que es fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y ya sabemos de que en una sistólica el corazón no saca la falla no saca el volumen sanguíneo completo, ya nos vamos haciendo una idea de que quizás una falla sistólica viene acompañada de una FEVI disminuida. Y por el contrario, en una falla diastólica, el corazón no se llena como se debería llenar. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón hipertrofiado, tenemos un corazón que puede mandar la sangre que tiene que mandar, pero tiene menor volumen. Entonces ya ahí vamos haciendo diferencias importantes para la identificación del paciente. Otra característica relevante que nos permiten diferenciar entre las fallas a nivel funcional, tenemos en que, por ejemplo, la sistólica está más asociada a hombres, se ha visto en todas las edades, específicamente 50 y 70 años. Cuando me refiero a todas las edades, también hablo de fallas cardíacas sistólicas en jóvenes, que normalmente son reversibles. Y por el contrario, en la diastólica, la vemos más frecuente en mujeres y en hombres muy, muy ancianos. Como les decía, la diastólica pues normalmente va a tener una FEVI conservada o cuando mucho medianamente disminuida. Es lo común, puede haber una disminuida completamente. También, y la sistólica va a tener una FEVI disminuida. Tenemos que en la diastólica vamos a tener la hipertrofia que les comentaba, que suele ser secundaria a procesos, por ejemplo, como la hipertensión, que es un proceso inflamatorio sistémico que va causando daños por todos los sistemas de mecanismos compensatorios que ya Fabián nos explicó que se activan y que poco a poco nos van disminuyendo el volumen de las cavidades. Y por el contrario, en la sistólica tenemos pacientes que consultan más por cuadros isquémicos. Entonces son pacientes que ya vienen con su corazón dilatado, que tienen una alteración miocárdica importante. Otro factor bastante importante diferenciando estas dos es el S3 y el S4 que nos comentaba Fabio. Entonces, en la sistólica se ha visto asociado más que todo el galopeo auricular, que es el S3, el ventricular, perdón, que es el S3, que ya no se sabe muy bien cómo viene, pero ya hay teorías que indican que puede ser la desaceleración de la sangre, la desaceleración brusca por una limitación en la elasticidad de las fibras cardíacas. Y tenemos el S4 en la diastólica, que es cuando un ventrículo que está hipertrofiado, que tiene menor volumen, que se llena solo con el llenado pasivo, cuando la aurícula da la patada, pues la sangre no va a entrar, sino que va a rebotar contra las paredes auriculares y ahí tenemos el S4. Siguiente. Y ahora sí, hablemos de la imagenológica. Consiste en estas tres. Entonces tenemos la falla cardíaca con fracción de eyección conservada, rango medio y disminuida. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que normalmente está entre un 60-80%. En los pacientes que tienen la fracción de eyección disminuida, hablamos de pacientes que tienen menos del 40%. Recuerden que ya Fabián nos explicó cómo se calcula, entonces ya sabemos que es pacientes que eyectan menos del 40% de la sangre que tienen. En el rango medio es una población curiosa, más adelante se van a dar cuenta por qué. Tenemos a los pacientes que tienen una fracción de eyección entre 40 y 49, y la preservada tenemos pacientes que tienen fracción de eyección mayor a 50. Esta calificación se hace a partir de un ecocardiograma, junto con otros criterios que más adelante les voy a explicar. Siguiente. Una vez ya clasificamos el paciente, ya clasificamos la falla, ya sabemos a nivel de qué y cómo vamos a abordar y en qué partes sintomatológicos estamos teniendo, ahora vamos a estadificarlo. ¿Cómo así? Establecer en qué punto de la enfermedad está el paciente. Entonces tenemos dos categorías o dos calificaciones que son la NIHA y la AJA. En este cuadro podemos ver a mano, el que dice estadio, a mano izquierda, A, B, C y D, corresponde a la estadificación de la AJA. Y la clasificación de la NIHA, pues dice clasificación funcional de la NIHA, que es la que Fabio nos comentaba de la disnea, ¿cierto? Entonces, en los estadios de la AJA tenemos 4 estadios. Tenemos un paciente que tiene riesgo de sufrir una falla cardíaca. No tiene la alteración todavía, no tiene los síntomas ni los signos, no se le ha hecho el diagnóstico,
porque no tiene el daño, pero tiene el riesgo. Y la NIJA no toma a estos pacientes dentro de su clasificación. Entonces, estos pacientes serían un estadio A, pero no tendrían NIJA. ¿Cuáles son estos pacientes? Son pacientes alcohólicos, son pacientes obesos, son pacientes que fuman, que se ha encontrado una relación entre falla cardíaca y los fumadores. Entonces, son pacientes que tienen el factor de riesgo y quizás no se están tratando, o son pacientes que no se les han dicho de que tienen un factor de riesgo cardiovascular importante. Entonces, es importante estudiarlos, ¿cierto? Para prevenir que el paciente nos consulte ya cuando tenga la falla entablada y cuando ya no haya mucho que hacer. Luego tenemos el estadio B, que sí tiene su pareja a nivel de la NIJA. El estadio B consiste en un paciente que ya hizo el daño estructural, pero no tiene ni síntomas, ni signos, ni síntomas, y tampoco tiene restricciones a la actividad física, que sería un NIJA 1, estadio un AJA B. El AJA C es el paciente que ya tiene la lesión estructural, el paciente que ya hizo síntomas y actualmente no los tiene, y este paciente nos puede estar en las 4 categorías de la NIJA. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que está siendo tratado por su falla cardíaca, que ha dado una muy buena respuesta al tratamiento, entonces no tiene limitación de la actividad física, o puede ser un paciente que sí tiene una leve limitación a la actividad física, entonces si antes corría 1 kilómetro, ya solo corre, si antes corría 1 kilómetro en 1 hora, ahora corre 1 kilómetro en media hora, porque se siente más cansado, se siente más agotado. Luego tenemos las limitaciones ya más notables, son pacientes que quizás estaban acostados, van por un vaso de agua y llegan a la cocina ya con la disnea, con la fatiga, el cansancio, y ya tenemos los pacientes NIJA 4, todo esto dentro del estadio C, para recordar, que son pacientes que no están haciendo actividad física, que están en reposo y aún así pueden estar teniendo síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces tienen la disnea, tienen el cansancio, se ahogan, no pueden ni hablar muy bien. Y luego tenemos el estadio D, que aquí sale como resistente al tratamiento, en la guía se llama refractario, y es lo mismo, son fallas cardíacas que a pesar de que ya uno lo tiene con la medicación indicada, de la manera indicada, todas las dosis tituladas al máximo simplemente no responde. Entonces es un paciente que va normalmente a consultar con una NIJA 4, que es lo mismo, una intolerancia al ejercicio, incluso en reposo. No es necesario hacer ejercicio en reposo, ya el paciente tiene los síntomas. Siguiente. Ahora sí, teniendo las clasificaciones, sabiendo cómo nos va a llegar el paciente y y por qué nos va a llegar así, ya podemos hablar del diagnóstico. Entonces, este es el algoritmo, la mitad del algoritmo dentro de la diapositiva completo, que nos presenta la guía del 2016, muy parecida a la actualización del 2017 de los americanos, esta es la de los europeos. Entonces, tenemos un paciente que nos consulta con los síntomas que ya sabemos y nosotros sospechamos de una falla cardíaca. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Historia clínica y examen físico. En la historia clínica tenemos que buscar antecedentes de isquemia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la isquemia es un evento importante como causa de falla cardíaca. Tenemos que buscar hipertensión. Una hipertensión mal controlada, no controlada, puede llevar a estos estadios. La exposición a tóxicos que puedan causar una lesión miocárdica y también los inflamatorios, infecciosos, incluso aquí en Colombia, no nos olvidemos de la cardiopatía chagásica, que también puede ser responsable de una falla cardíaca. El uso de diuréticos y pues los signos y síntomas que ya habíamos hablado, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la disnea, los crepitantes, signos de congestión pulmonar, que serían los crepitantes, signos de insuficiencia venosa o congestión venosa, que tendríamos los edemas, el edema en bota, que tanto se le conoce, que son los pacientes que ellos salen a trabajar y cuando se quitan los zapatos están hinchados, tienen el zapato marcado, la dilatación yugular, el reflejo hepatoyugular, para tenerlo en cuenta el comentario que nos hacía Karen Giselle, también el signo de bentonea. Entonces, todo esto en el examen físico y en la historia clínica nos pueden indicar más así nuestro diagnóstico está certero o va buen encaminado, o es mejor que pensemos en otra cosa. Y el último criterio importante es un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque cualquier anormalidad en el electrocardiograma puede representar una alteración estructural. ¿Qué buscamos en un electrocardiograma? Podríamos tener arritmia, que también ya Fabio nos mostró que son una etiología probable para causar una falla cardíaca. Podríamos tener bloqueos, podríamos tener hipertrofias, podríamos ver las hipertrofias de las cavidades en el electrocardiograma. Entonces, teniendo todo este grupo de criterios en nuestra mente, criterios iniciales, ya podríamos decidir
si este paciente le voy a investigar si tiene una falla cardíaca o mejor busco por otra parte. Siguiente. Entonces, para mí el paciente no tiene falla cardíaca, listo, busquemos otro. Para mí el paciente sí tiene falla cardíaca. La guía indica que debería pedirse péptidos natriuréticos primero que el ecocardiograma, pero no en todos los puestos de salud, no en todos los hospitales, menos en un país como Colombia, vamos a encontrar péptidos natriuréticos. Entonces, inmediatamente uno pide el ecocardiograma. De tener los péptidos natriuréticos, ya Fabio nos explicó por qué son tan importantes, tendríamos que buscar unos valores de NT pro BNP mayores a 125 o iguales a 125 y un BNP mayor o igual a 35. Esto cambia un poco, sobre todo cuando los pacientes tienen fibrilación auricular, porque de por sí ya esos pacientes tienen los péptidos natriuréticos elevados. Entonces hay otros límites de diagnóstico para ellos, pero por ahora quedémonos con estos pacientes. Dado el caso de no tener los péptidos natriuréticos, pues buscamos el ecocardiograma. Si tenemos los péptidos natriuréticos y salen normal, y arriba en la historia clínica no tuvimos sospecha, y no, algo mínimo queríamos descartarla, y péptidos natriuréticos normales, ya es muy poco probable que nuestro diagnóstico esté bien encaminado, ya deberíamos pensar en otra cosa. Si por el contrario nuestros péptidos natriuréticos salen elevados y le hacemos el ecocardiograma, y el ecocardiograma que encontramos, podríamos encontrar hipertrofia de las cavidades, podríamos encontrar dilatación de las cavidades, que es lo que uno quiere evitar a toda costa. Entonces ya con todos estos hallazgos, ya uno puede hacer un diagnóstico, confirmar su diagnóstico de falla cardíaca. Entonces digamos que nuestro paciente, el paciente Don Pacho, que es el que estamos llevando como ejemplo toda la charla, Don Pacho tenía todos los signos en la historia clínica, en el electrocardiograma tenía un bloqueo de rama izquierda y también tenía hipertrofia ventricular izquierda. Le hicimos el ecocardiograma completamente, Don Pacho tiene la hipertrofia, ya nuestro paciente, ya le dijimos, tiene falla cardíaca. Ahora viene cómo vamos a tratar esa falla cardíaca. Pero algo muy importante antes de entrar a tratar la falla cardíaca es buscar qué está causando la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque más adelante, como les voy a decir, el manejo no solo se basa en digamos, evitar que el corazón empeore, conservar las funciones cardíacas que tenemos en estos momentos, sino también buscar qué está causando el daño, revertirlo, arreglarlo, acomodarlo, mantenerlo, quizás un mal tratamiento, X, Y cosa que condiciona que el paciente está haciendo la falla. Entonces no solo es decir tiene falla, sino es decir tiene falla y por qué tiene falla. Siguiente. Algo también importante que quiero, por eso lo puse aquí, esto es de la actualización del 2017 de la AJA, y es que los péptidos natriuréticos no solo van a estar elevados por una falla cardíaca, que era lo que les decía, los pacientes con fibrilación auricular ya de por sí tienen elevados los péptidos natriuréticos. Los pacientes ancianos también tienen elevados los péptidos natriuréticos. Los pacientes que han tenido síndromes coronarios también los tienen. Enfermedades degenerativas de los músculos también los tienen. Enfermedades valvulares, la anemia es muy importante como comorbilidad, ahora lo voy a explicar. La insuficiencia renal. En fin, uno tiene que pensar de que no solo porque un péptido natriurético salga elevado, ya el paciente tiene una falla cardíaca, sino que también tiene que descartar de que no sea una de estas condiciones que me esté causando esa elevación. Siguiente. Y ahora, algo muy interesante con estos pacientes, y es que HFP, EF son los pacientes que tienen la FEBI preservada. ¿Por qué? Porque estos pacientes es muy probable que al ecocardiograma pues tengan la FEBI preservada. Por encima de 50, pueden ser pacientes asintomáticos, puede ser paciente que usted le estaba buscando otra cosa y se dio cuenta que puede tener una falla. Pero entonces uno necesita unos criterios un poquito más específicos para pensar específicos o sensibles para pensar en si tiene la falla o es otra cosa. Porque como no es un paciente que tiene los síntomas, que ya dijimos que es algo muy importante, no es un paciente que tiene anormalidades en el electrocardiograma, que ya dijimos que es importante. Entonces, ¿cómo le diagnosticamos a este paciente falla cardíaca? Por estos valores. ¿Qué es el LAVI? El LAVI es el índice de volumen auricular izquierdo. Cuando es mayor a 34 mililitros por metro cuadrado, uno ya tiene que uno ya tiene que pensar en que este paciente tiene una alteración estructural y es muy probable que sí tenga una falla. También el índice de masa del ventrículo izquierdo, cuando es mayor a 115 para hombres y cuando es mayor a 195 para mujeres, también ya estamos hablando de una hipertrofia. Entonces, ya tenemos una aurícula con mayor volumen y ya tenemos un ventrículo con más masa. Entonces, ya eso nos indica de que ese paciente está haciendo una alteración estructural del corazón
y ya cumpliría los criterios diagnósticos para una falla cardíaca, completando lo anterior que ya dijimos, el factor de riesgo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el E y el E' y el E'. Estos valores son, en el 2016 salió un metaanálisis que estaban haciendo al respecto y demostraron de que por muy importantes que sí son para calcular las presiones de las cavidades intracardíacas, todavía falta mucho como para decir que estos sean ya criterios completamente diagnósticos para establecer una falla cardíaca. Sin embargo, la guía lo maneja, entonces, por estar un poquito pegado a la guía, hagamos caso, y es un E sobre E' igual mayor a 13 centímetros sobre segundo, y un E' aceptal y pared lateral mayor a 9 centímetros sobre segundo, ya muestra alteraciones estructurales, ya podemos pensar en una falla cardíaca. Eso lo hace un cardiólogo, eso te lo mandan en un reporte, pero es importante saber. Siguiente. Y otras cosas, las ayudas diagnósticas, porque les decía, no solo es decir tiene falla, sino tiene falla, ¿por qué está haciendo la falla? Entonces, ayudas diagnósticas para confirmar la falla, pues tendríamos el ecoestrés, que no se le aplica a todos los pacientes, pero podría estar indicado en ciertos casos. Teníamos la radiografía de tórax, quizás no tanto para demostrar que el paciente ya tenga una alteración estructural cardíaca, podría ser con una AP para establecer la cardiomegalia, unas cavidades dilatadas, pero también para buscar los signos de congestión pulmonar. Entonces vamos a tener edema pulmonar, podemos tener las líneas de Kerley, podemos tener la cefalización, todos estos signos que ya sabemos que pueden indicar congestión pulmonar, pero no va tanto encaminado como a determinar que el corazón está alterado, sino a determinar que puede haber alteraciones a nivel pulmonar. Tenemos el ecocardiograma transtorácico, la resonancia cardíaca, la resonancia magnética cardíaca, indicadas por la guía para pacientes muy específicos, no para todos, y la angiografía coronaria para pacientes que han sufrido de síndromes coronarios, es muy importante. Ahora la otra es buscar por qué. Entonces tenemos buncreatinina, que son marcadores de la función renal, eso hay que buscarlo, hay que ver de que el paciente no nos está haciendo un síndrome cardiorrenal tipo 2, que es riñón-corazón, ¿sí? Que es el que nos puede estar desencadenando la falla. Entonces hay que buscar electrolitos, test de función hepática, TSH, hemograma para descartar una anemia. La anemia es una de las comorbilidades más importantes a tratar en los pacientes con falla cardíaca. Sabemos que una anemia, que un hemograma que nos muestra un déficit importante de hierro, una anemia importante en los pacientes, estos pacientes van a cursar con una hipoxia tisular, lo que nos va a llevar a una vasodilatación, lo que nos va a llevar a una disminución de la presión. Y ya Fabio nos explicó que cuando disminuye la presión, pues todos los mecanismos que hacemos para subirla otra vez, y lo que vamos a hacer es seguir dañando el corazón. Y no solo el corazón, sino que se ha encontrado también que va dañando el riñón. Entonces es muy importante. Y el dímero D, que en algunas guías se recomienda para descartar que no sea un TEP. Siguiente. Y ahora sí, entendiendo ya el diagnóstico, ya tenemos nuestros pacientes, ya sabemos quiénes son y cómo son. Ahora vamos a buscar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente con falla cardíaca y fracción de eyección preservada? Si está bien, si el paciente no tiene sintomatología, pues no lo toque. Maneje la comorbilidad, que tenga la hipertensión controlada, que se tomen las pastillas para la diabetes todos los días a la hora que se la tenga que tomar. En fin, que él esté cumpliendo de manejar sus enfermedades persistentes, sus comorbilidades, que lo puedan condicionar a cursar o a perder esa función que todavía tiene preservada. Si tiene síntomas, manejo sintomático. ¿Cuál es el principal síntoma de estos pacientes? La sobrecarga de líquidos, tratamiento, diuréticos. ¿Cuál? Furosemida. Y la etiología que ya les expliqué, que hay que buscarla y tratarla igualmente. Esto ya no es tan fácil con los pacientes que tienen la fracción de eyección disminuida. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya tienen el daño. Ya el corazón, las cavidades pueden que estén dilatadas. Entonces ya uno tiene que entrar a intervenir en la enfermedad, y aquí es donde entran los modificadores de la enfermedad. Y solo hay dos poblaciones, pero tenemos tres, ¿cierto? Los de rango medio. ¿Qué pasa con ellos? Pues bueno, esa categoría de pacientes de rango medio, la guía lo dice literalmente, la crearon porque nadie sabe qué hacer con esos pacientes. Entonces la crearon con la intención de estimular la investigación en esa población, porque no se sabe. La guía recomienda que se maneje como pacientes con preservada. La guía de la AJA dice que se les puede iniciar espironolactona, que reduce hospitalización. En fin, eso todavía está en disputa, se están haciendo estudios porque de esa población poco se sabe. La crearon fue para eso, para incentivar el estudio. Entonces ya sabemos que la preservada, el manejo sintomático, si tiene sobrecarga de líquidos, le ponemos el diurético, la etiología que esté causando el daño y las comorbilidades que el paciente presenta. ¿Cuál es el manejo de un paciente con reducción que hay que entrar a modificar la enfermedad?
Ya lo vamos a ver. Siguiente. Las comorbilidades más importantes, tenemos el cáncer, tenemos el SAJOS. El SAJOS es un problema muy, muy importante que predispone a los pacientes a hacer la falla cardíaca. Hay que tratarlo, hay que decir a los pacientes que vayan por su cita, que saquen su cita, que se hagan su polisonografía. Hay que buscar que estos pacientes tengan su tratamiento porque no se está tratando muy bien y estos pacientes están llegando a falla cardíaca. Y ya sabemos que los pacientes con falla cardíaca son un peso inmenso en el sistema de salud. La deficiencia de hierro, lo que les decía con la anemia, la insuficiencia renal crónica, el EPOC, la hipertensión, en fin, ya todo lo que hemos hablado hasta este punto. La meta terapéutica para estos pacientes, controlar esto, controlar sus comorbilidades, buscar la etiología que está causando o está desencadenando la falla y tratarla. Siguiente. Y ahora sí, entremos con el tratamiento de los pacientes que tienen la FEBI disminuida. Este es el algoritmo también de la guía de los europeos, de la SC. No difiere mucho de la actualización del 2017 de la americana. Ahora vamos a revisar un poco la diferencia, que es 2 nada más, para ser preciso. Pero por ahora, quedémonos con este. Entonces tenemos nuestro paciente, ya le confirmamos, ya lo estratificamos, ya sabemos qué tiene, cómo tiene y por dónde lo tiene. Hay que tratar al paciente. ¿Cuál es el primer escalón terapéutico para estos pacientes? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el IECA y el beta bloqueador. Este es los que más han mostrado disminución en la mortalidad de estos pacientes. Ya tienen estudios que los comprueban. La mayoría responde bien a este manejo. Algunos pacientes no toleran el IECA, sobre todo por angioedema y por tos. Entonces a estos pacientes se les recomendaría la hidrolisina más dinitratos, pero son muy raros, muy, muy raros. Por ahora quedémonos con el IECA y el beta bloqueador. Le dimos el IECA y el beta bloqueador al paciente, le iniciamos en las dosis recomendadas, no mejoraba, lo subimos, no mejoraba, lo subimos. Llevamos los medicamentos al tope de la dosis permitida. Hay que buscar otra cosa que darle al paciente. Entonces tenemos un paciente que ya lo tenemos con tratamiento, lo tenemos al máximo de la medicación, pero sigue sintomático y sigue con la fracción de eyección disminuida. ¿Cuál es el segundo escalón para ellos? Un antagonista de los mineralocorticoides, que sería, en este caso, un antagonista de la aldosterona, para que me entiendan, que sería la espironolactona. Por poner una palabra que es la más famosa, la espironolactona. Entonces le iniciamos la espironolactona a este paciente, se la agregamos, no le vamos a quitar el IECA y el beta bloqueador, no, se la agregamos a los otros dos medicamentos que ya los tenemos, más la furosemida, que está indicada en el inicio del tratamiento completo para el manejo sintomático de estos pacientes. Entonces ya tenemos al paciente con los síntomas para drenarlo. Ya tenemos el IECA, tenemos el beta bloqueador y pusimos la espironolactona. El paciente no mejora. Llevamos los medicamentos al tope, el paciente no mejora. Hay 3 recomendaciones. Siguiente. La primera, la más actual, el boom del momento, es que si el paciente toleró el IECA y tolera el ARA2, cámbiele IECA y póngale un ARNI. ¿Cuál es el ARNI? Es el inhibidor del receptor de angiotensina y de la neprilicina. Esa neprilicina que Fabio les contaba al principio, pues ahora la estamos usando como blanco terapéutico desde el 2014. Ahora más adelante les explico. Esa es la primera indicación y la más fuerte hasta estos momentos. En la AJA difiere, esa es una de las diferencias. Ellos indican de que inicie el ARNI de una vez en pacientes de rango medio. Entonces esa es la primera diferencia que tenemos entre las dos guías. Tenemos también evaluar la necesidad de una terapia de cardioresincronización. Eso lo voy a hablar más adelante en la prevención de muerte súbita en estos pacientes y iniciar ibabradine en pacientes que siguen sin mejorar y que tienen un ritmo sinusal, pero con una frecuencia cardíaca por encima de 70. Si ya el paciente no nos mejora, ya llevamos a tope los medicamentos, ya descartamos todas las intervenciones posibles, podríamos pensar en la digoxina, un medicamento discutido, complejo, es la última recomendación de la guía iniciar la digoxina al paciente. Podríamos iniciar en dispositivos ya quirúrgicos, como lo es el LVAD, que es un asistente de eyección para el ventrículo izquierdo, o pensar en trasplante cardíaco. Si el paciente, por el contrario, nos mejoró, lo ideal sería titular las dosis, los medicamentos a dosis adecuadas, disminuir la dosis de los diuréticos, darle salida, controlar el resto de los síntomas y hacerle seguimiento de cerca a ese paciente. Siguiente.
Esto lo pueden encontrar en la guía, lo puse para que sepan que ahí está. Son las dosis recomendadas, tanto la inicio como la final, de los medicamentos utilizados para el manejo de la falla cardíaca. Algo interesante y muy importante en la furosemida es recordar que si un paciente ya consulta con furosemida, no se le puede subir más del 2.5 de la dosis que ya tiene, para tenerlo en cuenta. Siguiente. Este es el algoritmo de la actualización del 2017. Esto quedó mal, perdón. Aquí abajo no es de la SC, es de la AJA. No dice gran cosa diferente al de la europea para el 2016. Solo eso que les decía, que a los pacientes con rango medio, iníciele el ARNI y la otra, la espironolactona. Y esto es un complique. En el 2019 salieron unos resultados de un estudio que se llamaba el estudio TOPCA, un ensayo clínico, donde evaluaban si la espironolactona podría funcionar en el manejo de pacientes con falla cardíaca, sobre todo con fracción de eyección preservada y rango medio. Ese estudio determinó, la conclusión dice exactamente que ellos no encuentran relación significativa en disminución de la mortalidad en los pacientes, pero en algunos pacientes de la muestra que hicieron, se encontró que los que entraban con rango medio, con péptidos natriuréticos elevados, y se les ponía espironolactona, que cuando entraban me refiero a que eran hospitalizados, y se les ponía espironolactona, se veía que en el seguimiento posterior los pacientes tenían una disminución en las hospitalizaciones. La AJA por eso la recomienda. La guía europea no la recomienda y tampoco es ampliamente utilizada la espironolactona en eso, porque como les digo, en esa población no se tiene mucha información, se está estudiando mucho todavía, entonces es muy reservado. Por ahora, si el paciente está bien, no tiene síntomas y no hay que tratarle los síntomas, déjelo como está, manejen las comorbilidades, como ya les había dicho. Siguiente. Y aquí llegamos a lo que les iba a explicar del nuevo boom del momento, que es el ARNI. En el 2014, bueno, mucho antes, esta gente se dio cuenta, la importancia de los péptidos natriuréticos como contrarrespuesta a los mecanismos compensatorios. Entonces dijeron, vamos a darles péptidos natriuréticos recombinantes. Eso fue un boom por ahí en los 2000, no sirvió. Se le dieron a los pacientes, pero luego los pacientes volvían a tener la misma respuesta neuromoral conservada, entonces algo estaba saliendo mal. Entonces dijeron, vamos a darle mejor, vamos a probar combinándolo con un IECA. Vamos primero a bloquear la neprilicina. Encontraron la neprilicina y bloquearon la neprilicina. Se dieron cuenta de que la neprilicina no solo procesa a los péptidos natriuréticos, sino que también a las bradykininas, a las angiotensinas. Entonces, cuando bloquearon la neprilicina, estos otros productos quedaban en la circulación, se unían a sus receptores y mantenían este mecanismo neuromoral que no queremos. Entonces dijeron, vamos a probar con un IECA. Grave. El IECA, cuando lo combinaron con el inhibidor de la neprilicina, causó neuroangioedema severo en los pacientes, entonces está prohibido mezclar estos medicamentos. Así que, un punto importante para llevarse para la casa, nunca le van a dar ARNI a un paciente mientras tiene ECA. Y si tiene ECA y lo vaya a cambiar a ARNI, tengo que esperar 36 horas, quitarle la ECA antes de ponerle el ARNI, porque si no, ese paciente me puede hacer un angioedema severo. Entonces, mala idea mezclarlo con un IECA. Llegaron otra gente muy tesa y probaron mezclándolo con un ARA2. Los ARA2 no estaban tan indicados en la falla cardíaca porque los estudios que se habían hecho no tenían resultados como muy consistentes, replicarlos era complejo, en fin, no era el principal escalón de manejo. Pero cuando lo mezclaron con neprilicina y lo pusieron a competir con el enalapril, en esta población específica que sale en el cilindro amarillo o naranja en su mano derecha, pacientes mayores de 18 años, con NIHA de 2 a 4, PEBI menor a 40, y estos valores de BNP, se dieron cuenta de que reducía drásticamente la mortalidad y la hospitalización de los pacientes. Tan abrumador fue el resultado que el estudio no se terminó, no llegó a su fecha final, porque mientras hacían estas reuniones de análisis a mitad del estudio, determinaron de que ya los resultados no iban a cambiar, que ya era eso, e interrumpieron el estudio. Este fue financiado por Novartis. Lo pueden encontrar así como está aquí el título de New England. Entonces, desde entonces se tiene la recomendación de que el ARNI funciona muy bien, reduciendo la hospitalización y las muertes en los pacientes, pero con fracción de eyección disminuida.
A los pacientes con fracción de eyección conservada y a los pacientes con fracción de eyección en rango medio todavía se están estudiando. Entonces, por ahora, solo para los pacientes que presenten las condiciones que tenemos aquí abajo, lo más cercano a ellas, y que tengan la fracción de eyección disminuida. Siguiente. Y este es otro hallazgo del boom del momento que salió en el 2019, y es la dapaglifosina. Una gente se dio cuenta que a los pacientes que tenían diabetes y que tenían falla cardíaca y que se trataban con dapaglifosina o empaglifosina, la hospitalización y la mortalidad disminuía. Entonces dijeron, ¿y qué tal si se lo damos a pacientes que no tengan diabetes? Y hicieron este estudio. No me acuerdo el nombre, me perdonarán, así lo encuentran en el título. Y demostraron, aquí están las gráficas de la hospitalización y muerte, la B y la D. La línea roja representa al placebo y la línea E representa a los pacientes que fueron tratados con empaglifosina. Y se dieron cuenta que sí disminuía, la línea roja son los pacientes que se tratan con la terapia normal. Y se dieron cuenta que sí disminuía de manera muy importante. Entonces, también desde el 2019 ya existe la recomendación de tratar con dapaglifosina a ciertos pacientes. También este estudio solo se hizo en pacientes con FEBI disminuida, entonces solo está recomendado para pacientes que tengan la FEBI disminuida. En las guías aún no sale, pero si uno busca en los sitios de consulta como Dynamed o UpToDate, ya ahí lo recomiendan, sobre todo como tercer escalón de manejo más o menos. Cuando ya le voy a iniciar ibabradina al paciente, también le puedo dar dapaglifosina, pero todavía no es una indicación formal y se están realizando más estudios, pero ya se sabe de que sí tiene resultados positivos. Siguiente. Ay, aquí me faltó una, qué pena. Algo rápido, y es la prevención de la muerte súbita en estos pacientes, que era la terapia de desfibrilación desfibrilador implantable y la terapia de cardioresincronización. Entonces, básicamente la guía tiene dos recomendaciones para cada una de en qué momento usarlos y en qué momento están indicados. Para el cardiodesfibrilador, se pensaría en pacientes que presentan arritmias con una inestabilidad hemodinámica importante, que pacientes que presenten FEBI con una FEBI menor al 35% y que hayan tenido un episodio isquémico o que presenten dilatación en alguna de las cavidades por más de 40 días. Después de los 40 días de tener el diagnóstico de dilatación o de tener la isquemia, ahí uno considera ponerle el cardiodesfibrilador. Y a los que sí tienen arritmia con inestabilidad hemodinámica, sí tienen alta indicación de ponerle un cardiodesfibrilador. Y la cardioresincronización, básicamente son tres recomendaciones, se pueden agrupar en dos: pacientes que tengan QRS mayor a 150 con morfología de bloqueo, pacientes que tengan QRS entre 139 y 140 con morfología de bloqueo, y pacientes que presenten bloqueos auriculoventriculares severos, como un MOVIX 2, por ejemplo. Y básicamente eso es lo que les tenía que decir de la crónica. Ahora los dejo con la aguda. Bueno, muchachos, ya vamos a terminar la charla. Esta es la última parte, entonces ánimo. Acabemos esto, entonces vamos a intentar hacer un breve resumen, el porqué de las cosas, como siempre, para que se puedan llevar algo del tratamiento y no repitan como loros. Entonces, ¿cuál es el enfoque del tratamiento en la falla cardíaca aguda? Sencillo, controlar los síntomas clínicos, lograr que se estabilice hemodinámicamente el paciente y disminuir el riesgo de muerte. Para eso voy a aplicar el tratamiento. Entonces, la Asociación de Cardiología Europea nos propone este algoritmo en el cual, pues como yo les decía, con los perfiles de Stevenson, si está congestionado o no, si está seco o está húmedo, y si está con signos de hipoperfusión, si está caliente o húmedo. Entonces, acá podemos darnos cuenta que el perfil más, que con más frecuencia vemos es este, el 95%, un paciente que está congestionado, está reteniendo líquidos, pero está bien perfundido. Entonces vamos a guiarnos, vamos a guiar el tratamiento como nos brindan acá en el algoritmo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a empezar, si recordamos a Pachito, entonces Pachito venía con síntomas de congestionamiento, entonces venía húmedo, pero Pachito venía lúcido, nos contaba de su enfermedad, las extremidades estaban calientes, no había retardo en el llenado capilar,
Entonces decimos, Pachito está húmedo y está caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle un diurético. La primera línea es un diurético. ¿Por qué? Porque me va a disminuir la precarga. ¿Por qué? Porque si yo hago que el paciente orine más, y pues me va a disminuir la volemia y eso me va a ayudar a quitarle carga al corazón. ¿Cuál diurético uso? El más recomendado, furosemida. ¿La furosemida qué es? La furosemida es un bloqueador de los canales en el asa ascendente de Henle. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que no se reabsorban iones, los iones se quedan y arrastran agua, y eso me va a ayudar a expulsar más agua. Sin embargo, en estos pacientes hay que tener cuidado con dos cosas, porque la furosemida depende de cómo está la utilidad del riñón, o sea, cómo está funcionando nuestro riñón, el del paciente, cómo está funcionando el corazón, y sobre todo si el paciente ya venía consumiendo furosemida. Como decía Freddy, si el paciente ya viene consumiendo furosemida, es probable que haya un proceso adaptativo en el que la nefrona se hace más eficiente para absorber el agua. Entonces, si le pongo la misma dosis, puede que no hagamos un buen efecto. Entonces, si el paciente no ha consumido furosemida antes, entonces le mando 40 a 100 miligramos intravenosos, bolo inicial versus efusión continua. Hay estudios que demuestran que no hay variación y que si se presenta resistencia, le va subiendo de 5 a 30 miligramos hora. ¿Qué pasa? Si esto no me está funcionando, entonces piense en subir la dosis, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, o considere adicionar un segundo diurético, un tiacídico, como cuál, como la metolazona o como la hidroclorotiazida. ¿Estos qué hacen? Actuar un poquito más allá en el túbulo contorneado distal. Entonces, esto me va a permitir generar pues una mejor respuesta diurética. ¿Cuál es la dosis? Acá se plantean estas. No los vamos a atosigar con estas, pero son de 2.5 a 10 miligramos días para metolazona y básicamente 25 a 100 miligramos días en una o dos dosis, y más el diurético que se le está dando, la furosemida. Si esto no me sirve, ¿qué hago? Démosle un diurético ahorrador de potasio. ¿Cuáles son esos? Como la amilorida, el triamtereno, la espironolactona o la pelerenona, que son bloqueadores de la aldosterona. Entonces acá nos proponen estas dosis para que las tengamos en cuenta, se las dejamos en la descripción. Y si esto tampoco me sirve, entonces considera adicionar a bajas dosis la dopamina en infusión de 2.5 microgramos kilogramos minuto. Entonces, ese sería para la diuresis, para bajarle la congestión al paciente. Un vasodilatador. Por lo general, estos pacientes, como dicen, son predominantemente hipertensos, me llegan a emergencias hipertensos. Entonces le doy un vasodilatador por dos razones. Uno, porque voy a disminuir tanto la precarga como la poscarga. ¿Por qué? Porque al ser un vasodilatador, permite que es un vasodilatador, como la nitroglicerina, es un vasodilatador especialmente venoso. Entonces lo que me va a generar es que no disminuya el retorno venoso, por tanto disminuyo la precarga. Como la tensión arterial depende de la resistencia periférica, un vasodilatador me la va a disminuir, entonces por ende también voy a aliviar la poscarga. Entonces por eso le doy un vasodilatador. Pero esto con qué precauciones, pues que el paciente tenga una tensión arterial por encima de los 90 sistólica. ¿Por qué? Porque si el paciente está hipotenso y yo le bajo aún más la tensión, pues se me va a choquear el paciente. Entonces, hay muchos nitratos, como la nitroprusidida, la nesiritida, la isosorbida de dimitrato. Sin embargo, lo que más se usa es la nitroglicerina. Entonces se empieza intravenosa, comenzar con 10 a 20 microgramos minuto e incrementar hasta dosis máximas toleradas. ¿Esto qué quiere decir? Que para estos medicamentos son tan potentes, o sea,
que necesitan bomba de infusión, o sea, ya no es un goteíto, sino que, o sea, que pase exactamente lo que yo quiero que pase, porque si no, puede que el paciente me entre en efectos secundarios, ¿verdad? Siempre monitorear la frecuencia cardíaca y los demás síntomas. Y por último, pues unas recomendaciones adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes, como vienen con disnea, ¿verdad? Yo les miro la saturación de oxígeno. Si la saturación es menos del 90%, o si le saco gastos arteriales y me da que la presión arterial de O2 es menos de 60 milímetros de mercurio, pues considero colocarle alto flujo de oxígeno. Si ahora, ¿qué pasa? Si el paciente, aparte de eso, se siente fatigado, más de 25 respiraciones por minuto, y fuera de eso, evidencio en los gases arteriales que hay insuficiencia respiratoria, entonces ahí ya necesito pensar con el soporte ventilatorio no invasivo. ¿Qué es esto? Lo que nos comentaba Freddy, el CPAP y el BiPAP. ¿Qué es? En pocas palabras, son máscaras que perdón la palabra, que nos botan aire hacia los pulmones. Así de sencillo. Esa presión es positiva. Si recordamos la presión negativa del tórax, lo que nos permite es que haya un mayor retorno venoso. Si yo le estoy entrando con carga, presión positiva, pues voy a disminuir esa negativa y hago que haya menor retorno venoso, por tanto, menor precarga. Y por otro lado, al, al entrar, imaginemos que estos son dos alvéolos, ¿cierto? Que un alvéolo puede estar medio congestionado y este alvéolo muy congestionado. Al entrar presión positiva, va a hacer que este líquido, este alvéolo, se redistribuya. Entonces ya va a estar mejor distribuido el líquido y por ende el paciente me va a respirar mejor. Si todo lo anterior no me funciona, entro en parámetros de acidosis, entonces ya entro a intubar al paciente. Acá tener en cuenta que cuando voy a intubar a alguien necesito ponerle un sedante. Los sedantes son inhibidores del sistema simpático. Si, por ejemplo, tengo un paciente que está con taquicardia porque me está tratando de compensar la hipotensión y yo lo voy a intubar y le pongo los sedantes y inhibo el simpático, pues el paciente se me va a choquear. Entonces, por eso, la utilidad de los vasopresores que pues antes nos mencionaba Freddy. Recomendación es, por ejemplo, si el paciente está muy ansioso, si tiene una disnea severa, se podría considerar opiáceos intravenosos, morfina, de 2 a 4 miligramos intravenoso. Ojo, porque la morfina es inhibidor del simpático y pues ya las recomendaciones que les había hecho, otro es que me causa náusea, hipopnea, entonces ojo con esto. El soporte inotrópico, o sea, necesito que el corazón en ciertas ocasiones necesito que se me contraiga, o sea, darle más potencia. ¿Qué utilizo? Pues utilizo inotrópicos como la dopamina, la milrinona, la dobutamina. La dobutamina es una catecolamina sintética, le doy esta dosis y voy aumentando hasta las dosis máximas toleradas, o sea, hasta que el paciente no se me vaya a choquear o genere síntomas de hipotensión. La mirrinona, que como saben es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, entonces me va a aumentar en pocas palabras, el AMP cíclico, y esto me va a generar mejor contracción, y la dopamina no. En cuanto, bueno, esto los pacientes se benefician siempre y cuando cuando tiene una disfunción sistólica severa, o sea, está muy debilitada la contracción, estén hipotensos o tengan un muy bajo gasto cardíaco. Entonces esto tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a monitorear? El gasto cardíaco urinario, como estoy modificando los parámetros ventilatorios, los parámetros hidroelectrolíticos, volémicos, entonces claro que tengo que registrarle, saber cómo está el gasto urinario, cómo están los electrolitos, cómo está el riñón, el peso del paciente, lo peso cuando entra, lo peso cuando sale, porque quiero saber si sí está funcionando la terapia. Otras recomendaciones, por último, ¿se acuerdan que les había hecho lo del endotelio? Bueno, acá se ve que se recomienda tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, combinar calculadoras de riesgo, hay muchas,
para calcular el riesgo del paciente intrahospitalario, se necesitan para dar un pronóstico, para tomar decisiones, beta bloqueadores, vía oral, cuando los pacientes ya los hemos sacado de la emergencia, ya están estables y ya se ha descontinuado el diurético intravenoso, las drogas y lo que le hayamos dado intravenoso. Por ejemplo, bueno, y una recomendación que nos hacen acá es evitar los bloqueadores de calcio, excepto el amlodipino o la felodipino. ¿Por qué? Porque aumentan el potencial, el tono simpático. Y sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida. Los IECA o los ARA, como ya vimos, entonces son indispensables para el manejo de estos pacientes. Entonces, antes del alta hospitalaria se recomienda un IECA, un BRA, dependiendo de las condiciones en que esté el paciente, el riñón, o sea, muchos factores. Antagonistas de la aldosterona, sobre todo en pacientes con NIHA 2 y 4 y fracción de eyección menor de 35, como decía Freddy, como la espironolactona a estas dosis, eplerenona en estas dosis, y una recomendación es considerar la restricción de fluidos de 1.5 a 2 litros. Si quiero que el paciente pierda líquidos, pues, hombre, no le voy a meter una cantidad excesiva de líquidos o algo peor, ¿no? Sobre todo, pues, en estadios D y con hiponatremia. Por último, este es un perfil C, que es cuando tienen mal pronóstico, entonces están húmedos, congestionados, están hipotensos y tienen síntomas de hipoperfusión. Entonces, ¿qué hago? Claro, soporte inotrópico, necesito que se contraiga más el corazón, considero vasopresores para casos refractarios, o sea, para los casos que no mejoran. Considero diuréticos cuando la perfusión ya sea correcta y considerar soporte circulatorio mecánico cuando no hay respuesta a la farmacoterapia, uno de los que mencionaba Freddy. El perfil C, cuando está con síntomas de hipoperfusión, pero tiene hipertensión o la tensión sanguínea sistólica es mayor de 90, ¿cómo así? Pues porque nos hacen la acotación. No toda hipoperfusión es hipotensión, pero toda hipotensión casi siempre tiene una hipoperfusión. Son dos cosas diferentes. Entonces, claro, ya le puedo dar vasodilatadores para bajar la presión, ayudar al corazón, bajarle la carga, diuréticos para la congestión y soporte inotrópico en casos refractarios. Entonces, ¿cuál es la reflexión de los medicamentos, muchachos? ¿Es que los medicamentos hay que usarlos? Sí, claro que sí. ¿Son beneficiosos? Sí. ¿Cuáles son los que han demostrado bajar la mortalidad? En varios estudios, el sacubitrilo/valsartán, lo que son los IECA, los BRA, los beta bloqueadores, y en pocos casos está muy discutido la ivabradina, y sobre todo los inhibidores de la aldosterona. Entonces, ¿hay que usarlos? Sí, hay que usarlos. ¿Hay que usarlo en todos los pacientes? No, mi paciente tiene que ser dirigido, tiene que ser con las necesidades que él tenga, ¿cierto? Y no hay que usarlos con miedo, pero sí hay que usarlos con precaución, con fundamentos y entendiendo cómo está mi paciente, su perfil, sus comorbilidades, etc. Por último, pero no menos importante, es que se lleven esto, que es el tratamiento no farmacológico. Entonces, en pacientes con falla cardíaca, ¿qué queremos? Educarlos, haciéndose énfasis en su cuidado, que sean conscientes y tomen conciencia de su monitorización de síntomas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se pese todos los días. Si el paciente, por ejemplo, pesa 70 kilogramos y un día pesó 74, de ninguna manera en un día subió 4 kilos de peso, pero sí pudo haber retenido 4 litros. Por ende, le avisa a él que se está compensando y nos genera una mejor intervención, un seguimiento por post-alta, saber Pachito cómo siguió después de todo lo que hemos hecho, facilitarle el acceso, pues ya sé que es un paciente cardíaco, sé que se puede descompensar, lo reconozco y pues ya genero el algoritmo más rápidamente
acceso a opciones de tratamiento avanzado. Pronto Pachito ya pues está en una etapa avanzada. Pienso, investigo y miro a ver qué otro tratamiento está en un cardioresincronizador o los que decía Freddy. Y por último, un manejo disciplinario. Necesito que Pachito no se me deprima, no me bote la terapia, o sea, siga con ganas de vivir, tanto el paciente como la familia. Necesito que estén bien, que estén asesorados por nutrición, porque necesito que coma bien, que sea rehabilitación, recetar ejercicio, sí, pero con ciertas, pues, características que son estos pacientes. Y ya, muchachos, eso sería, pues, Dar algo. Claro, claro. ¿Quién habla? No, Disculpa. pues, no, mi nombre es Karen Torres y es que la vez pasada, bueno, he estado rotando en UCI y salió un artículo hace una semana que se llama Los Cuatro Fantásticos y es un artículo donde habla sobre los 4 medicamentos que deberían darse en todo paciente con falla cardíaca con FEBI reducida. Entonces, en realidad los 4 fantásticos son 4, que son el ARNI, o sea, el sacubitril/valsartán, el, la espironolactona, el betabloqueador y los inhibidores de la SGLT2, es decir, la DAPA y la empaglifosina, alguno de los dos. Y se demostró de que con ese artículo, de que, o sea, en unos estudios súper grandes que hicieron con la dapaglifosina y la empaglifosina, que si se dan los 4 combinados, disminuye, o sea, aumenta la sobrevivencia cardiovascular en aproximadamente en 8 a 10 años. Entonces, eso como una nueva actualización de lo que salió. En fin. Muchísimas gracias, Karen. Listo, entonces pasemos al caso, Fabio. Entonces, tenemos a don Nicolás, un paciente masculino de 75 años, de Bogotá, está divorciado, que ingresa o que consulta por fiebre y porque no puede respirar bien. Ese es su motivo de consulta. Siguiente. Entonces, en la enfermedad actual tenemos que los síntomas tienen una semana de evolución, que le cuesta respirar cuando está acostado, una tos amarillenta, supongo que se refiere a expectoración amarillenta, le duele todo y se siente pesado. Listo. Y con los antecedentes tenemos entonces un paciente que tiene una dislipidemia, una obesidad, hipertensión, diabetes, mellitus tipo 2, perdón. Tenemos un paciente que consume bastante cigarrillo, un IPA de 22. Y en los antecedentes familiares muy importantes, la mamá muere a los 78 años por un infarto agudo al miocardio y tiene como manejo en la hipertensión 20 enalapril por día y una metformina en la que no recuerda la dosis. Hasta aquí, ¿qué nos indicaría que este paciente puede estar teniendo una falla o qué nos indicaría que este paciente no está teniendo una falla? Por favor, participen. Fabio y yo recordamos todo esto ya. La idea es que entre todos recuerden y se lleven algo hoy. Entonces, no sé quién quiere hablar. A ver, miramos la lista. Oscar, Julián. Ah, Julián, ¿qué nos puedes comentar de la charla respecto al caso de este paciente? ¿No? Julián no habla. Natalia se asustó y se fue. Pues yo no sé si esté bien, pero pues según lo que dijeron, podríamos sospechar de una falla cardíaca por la disnea que presenta, que es la dificultad para respirar cuando está acostado, por el antecedente de obesidad y tal vez por las enfermedades coronarias de la madre, ¿no? Y Sí, por la hipertensión. exacto. Te hago una aclaración. La disnea cuando está acostado, la dificultad con respirar cuando está acostado, se llama ortopnea. No es disnea, es ortopnea, por si acaso. Gracias. Pero sí, esos serían lo que nos indicaría bastante en que este paciente puede estar cursando con una falla cardíaca. ¿Qué opina alguien? A ver, Karen, que Karen estaba en UCI, Karen sabe.
del manejo que se le está dando a este paciente para la hipertensión, teniendo todas sus comorbilidades. ¿Qué le falta? ¿Qué está mal? Muy poquito, mucho. Ay, no, pero yo no sé tanto. No, pues, o sea, empezando primero, el paciente tiene todos los factores de riesgo para desarrollar falla cardíaca, ¿sí? O sea, dislipidemia, obesidad, hipertensión, diabetes, el tabaquismo. Bueno, con no sé qué tan bien controlado estará con enalapril 20 al día, ¿sí? Entonces, la verdad, pues, o sea, con solo eso uno sospecha que es un paciente que no tiene buena adherencia al tratamiento, entonces. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. También es un paciente que tiene una dislipidemia, pero no refiere estar tomando estatina. Y recuerden lo que les decía, manejar las comorbilidades es muy importante. Este paciente tiene todas las indicaciones para iniciarle una atorvastatina todos los días. Entonces, este paciente no está recibiendo el mejor tratamiento. Tiene todos los factores de riesgo que se puedan tener para llevar a una falla cardíaca. Entonces, aquí le sospechamos la falla cardíaca. Según lo que revisamos, a ver, Ricardo Bedoya, ¿qué exámenes le pedirías a este paciente para confirmar tu sospecha clínica o para descartarla? Pues si estamos pensando ya digamos, una falla cardíaca que puede ser muy probable en este paciente, pues lo recomendable sería mandar un ecocardiograma para mirar su fracción de eyección y en general sus cavidades cardíacas. Exacto. Y pues también los péptidos si están disponibles. Recuerden que si están disponibles, pídalo. Si no, pídale eco una vez. Entonces sí, yo le pediría el eco, le pediría el electrocardiograma también para ver si ese paciente tiene alguna lesión, si se alcanza a observar alguna hipertrofia, aunque con el ecocardiograma ya uno la tiene un poquito más clara. Y nada, sí, eso sería lo que se le pedía. Siguiente. Fabio, ¿quieres complementar algo? Yo quería hacer una pregunta, a ver quién se anima. Muchachos, si yo tengo este paciente, le estoy sospechando esto, al examen físico, ¿yo qué esperaría que este paciente me presente? O sea, ¿qué esperaría encontrar? Escoge a alguien. A ver, Jonathan Linares. Bueno, pues al examen físico podemos encontrarle algunos signos de la hipoperfusión que probablemente tenga. Podría tener, no sé, un llenado capilar con un tiempo aumentado o que el paciente refiere a alguna oliguria. Y por ejemplo, a nivel pulmonar, ¿qué encontrarías? Bueno, pues podría encontrarse, pues, dependiendo de cómo esté, si puede encontrarse estertores que pues ya no se hablarían del compromiso que pueda tener. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, esto fue lo que se encontró al examen físico. Entonces, al examen físico tenemos un paciente que tiene una tensión arterial de 180/100. Ya inmediatamente sabemos que es un paciente que o no se toma los medicamentos o el tratamiento no es el indicado para este paciente. Una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 con una saturación de 90 al ambiente y una temperatura de 38 grados. Siendo Colombia, reflejo hepatocelular positivo, una fobia y a la ocultación, estertores bivasales y un S3 en los ríos cardíacos. Siendo Colombia un paciente que tiene una temperatura de 38 y consulta por dificultad para respirar y que a la ocultación tenemos estertores, ¿qué otra cosa también podríamos sospechar aparte de la falla cardíaca? Porque también es importante tener los diferenciales de una falla cardíaca. Pues yo diría, no soy Andrés Felipe, pero pues digamos que por la fiebre se podría pensar también en un proceso infeccioso como una neumonía o algo así. Exacto. Lo que les decía, en Colombia hay que pensar también en infecciones, hay que pensar en tuberculosis, hay que pensar, digamos que este paciente no tiene como los criterios más importantes para pensar en una tuberculosis, pero es Colombia, hay que pensarla. Sí, completamente de acuerdo, COVID, sobre todo en el momento actual. Entonces, listo. Entonces ya le hicimos el examen físico, le mandamos el ecocardiograma y le mandamos el electrocardiograma. En el ecocardiograma tenemos una FEBI de 55,
una FEI conservada, no está disminuida, un índice de volumen auricular izquierdo de 40, eso es ml, 40, no mk, de 40, el máximo es 32, entonces 34, perdón, ya este paciente tiene alteraciones estructurales por lo menos al nivel del volumen de las aurículas, y un índice de masa del ventrículo izquierdo de 130, cuando el máximo es 115 para los hombres. Definitivamente este señor tiene hipertrofia ventricular. Y en los índices que le decía para calcular las presiones dentro de las cavidades, tenemos 16 centímetros por segundo y el septal en la pared lateral de 13 centímetros por segundo. Y recordemos que el E sobre E' es de 13 el máximo permitido antes de declarar una alteración. Y el septal y el de la pared mayor a 9 ya implica una alteración estructural. Entonces ya sabemos que este paciente tiene la hipertrofia, tiene aumento de las presiones en las cavidades y al electrocardiograma también vemos la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces ya confirmado, este señor tiene su hipertrofia, ya este señor le podríamos decir, usted tiene una falla diastólica o sistólica. A ver, Diana, este paciente tiene una diastólica. Gracias, Diana. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo les dije que la diastólica está asociada sobre todo a cavidades hipertrofiadas y la sistólica a cavidades distendidas o dilatadas. Entonces, aquí tenemos un paciente que probablemente tiene una difusión diastólica. Es decir, ya tiene su falla cardíaca, sí o sí. Teniendo esta información, ya lo estratificamos, ya le sabemos cuál es la FEBI, ya le sabemos la anatomía, que por los síntomas que presenta probablemente sea una falla izquierda, tiene el S3, en fin. ¿Cuál sería la estratificación de este paciente según la AJA y según la NIJA, que es lo más importante tener en cuenta? Camila, ¿qué nos comentas? O Lady, María Paula, o Nicolás Esteban. No, muchachos, opinen. La idea es que opinen para que nos equivoquemos o para que lo digamos bien y saber que subimos a explicar si hay que mejorar las cosas, si hay que explicar de otra manera. Un estadio C. Sí, sí, sería un estadio C en NAJA, pero el NIJA es importante porque explica la intolerancia al ejercicio del paciente o la restricción al ejercicio del paciente. Entonces, sí, este paciente tendría un NIJA C, un AJA C con un NIJA 4. Si recordamos, el paciente no consulta que no tiene en reposo, sino que cuando... Fabio, ¿puedes volver al motivo de consulta, por favor? A la enfermedad actual. Eso. ¿Le cuesta respirar cuando está acostado? Ah, mentira, perdón. Sí, totalmente, sí. Un estadio C perdóname, con un NIJA 4, es decir, un paciente que ya tiene la lesión estructural, un paciente que no está en tratamiento, que requiere su tratamiento y que tiene una NIJA 4. Es correcto. Jason, ya que estás hablando, tú y Diana, a ver, ¿cuál sería el tratamiento? Sí, sí, es cierto, para buscar la etiología. Perdón, no nos los pedimos. Todos lean el comentario de Karen, que es que hay que pedir el resto de exámenes que ya les expliqué, de la función renal, de la función hepática, la respiratoria, el electrocardiograma, todo lo que habíamos hablado en la charla. ¿Quién se atreve a decir el tratamiento para este paciente con un NIJA, con un AJC, estadio C, con un NIJA, estadio 4, con una FEBI conservada, con una hipertensión mal controlada, con una diabetes probablemente no controlada, con una dislipidemia no drogada? ¿Cuál sería el tratamiento para este paciente? Diana dice furosemida, sí, para tratarle el edema al paciente, la sintomatología del paciente. Furosemida vasodilatadora, insulinterapia respiratoria. Digamos que como es en Bogotá y el paciente tiene una saturación de 90, es un paciente mayor, uno alcanzaría a tolerar hasta 87 como para poder pedirle una terapia respiratoria. Sí habría que hacerle una polisonografía para ver si el paciente está cursando con un cuadro de Sajos. Insulina, toca evaluar cómo está esa diabetes, una hemoglobina glicosilada, una glicemia postprandial. Estatina sí,
el paciente tiene una dislipidemia, entonces sí está indicada la estatina, pero todos pensamos en lo mismo, que es el manejo de las comorbilidades del paciente. Nadie pensó en tratar la falla. Sí, revisar el manejo de la hipertensión. Digamos que este paciente, como ya lo había explicado, por el cuadro él, es un paciente con una FEBI conservada sintomática. Entonces, el manejo para estos pacientes es revisar la etiología, que en este paciente probablemente sea la hipertensión no tratada, la dislipidemia, le esté causando este proceso, corregir la etiología, tratar las comorbilidades de él, que en este caso serían las mismas. Entonces, darle un adecuado tratamiento a la hipertensión, darle un adecuado tratamiento a la insulina, a la diabetes, perdón, estaba leyendo el comentario, tratar los síntomas del paciente, de que está encharcado, explicarle que pueda dormir con una almohadita para que pueda respirar mejor y pueda descansar más. En fin, todas estas conductas que ya explicamos que hay que tomar. Pero la falla, como es conservada, la guía dice, ¿sabe qué? Trátelo y déjelo como está. Para evitar lo que está bien no se toca, mejor así. ¿Y qué tipo de falla tiene este paciente? Pues ya lo habíamos revisado, que tiene una falla diastólica. Y ya, esa era nuestra exposición. No logramos nuestro objetivo de hora y 20. Intentamos hacerlo más completo y abarcarlo más, y aún así nos quedó bibliografía reciente por fuera. Que venga con ustedes. Muchas gracias a Karen por complementar. Si alguno tiene alguna duda, comentario o al respecto, eso sería todo. Y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, muchachos.